Los discípulos, antes de que fueran los grandes apóstoles, los grandes predicadores, los líderes de la iglesia, hombres que sacudieron el mundo entero con el evangelio, fueron hombres con vidas vacías, sin propósito, vidas quebrantadas, sin esperanza de llegar a ser algo más que simplemente pescadores. Noten conmigo el pasaje. El Señor encontró a Andrés y a Simón, Pedro, que echaban la red en el mar. Era una red, la única red que tenían. Toda su esperanza y todo lo que ellos sabían hacer, todo lo que se les había enseñado a hacer, estaba representada en esa red, la estaban tirando al mar. Eran pescadores. Note en el versículo 19, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, otros dos hermanos. Pero estos hermanos estaban con su papá en la barca. Y dice la Biblia que remendaban, las redes. Estos tenían sus redes descompuestas, rotas. Los otros tenían solo una red y no tenían muchas esperanzas de agarrar algo. Los otros dos hermanos estaban remendando sus redes. No tenían mucho que ofrecer. Yo creo que jamás se imaginaron que un día ellos iban a ser predicadores del evangelio, que un día ellos iban a parar ante multitudes para predicar la verdad del evangelio. Nunca se imaginaron andar caminando con el maestro, el rabí, el Señor, de yendo a ministerio, ciudad a ciudad, ministrando a gente, viendo sanidades y milagros. Las noches de seguro eran largas. Después de ver un milagro se quedaban toda la noche platicando de lo que habían visto. No lo podían creer. No fue una vez, más que varias veces que el Señor les tuvo que amonestar de que eran hombres de poca fe. No lo podían creer. Estaban como arriba de un barco que no sabían para dónde iba, con el mejor capitán o el capitán de capitanes, llevándoles por un lugar que todo lo que miraban era nuevo para ellos. Dejaron sus redes allá atrás. Dejaron su vida como la conocían. Dejaron lo que ellos sí sabían hacer. Lo abandonaron todo por seguir a este hombre. Dice la Biblia que Jesús pasó por sus caminos. El título del mensaje esta noche, hermanos, se titula bien simple: ¿recuerda cuándo? ¿Se recuerda, hermano? Ve, porque este es el comienzo de estos hombres. Es su comienzo, la primera vez que la Biblia los menciona. El primer encuentro con el Rey de Reyes, el Señor, el Mesías, el Salvador del mundo, el Rabí, el Maestro, el líder de ellos. La primera vez que los mencionan, su ministerio comienzan sin realizar lo que era su ministerio. Nomás les dijo: vengan conmigo y los voy a hacer pescadores de hombres. Y dejaron sus redes y comenzaron a seguir. A dónde iban no sabían. ¿Qué es lo que iban a hacer? No sabían. ¿Qué es lo que iban a ver? No podían imaginarse los problemas y las dificultades y las veces que con miedo quizás entraban a ciertos lugares y las persecuciones y las apedreadas y todo lo que miraron con sus dos ojos, los milagros, los demonios saliendo, tantas cosas. Nunca se imaginaban que ellos iban a tener la dicha y privilegio de ver todo eso. Pero comenzaron a seguir al Maestro. Yo me imagino que cuando el Señor habló con Pedro sobre el mar ahí en la costa y
Y Pedro había abandonado al Señor, había abandonado su fe, y dice la Biblia que había regresado a pescar. Aquello que había abandonado para el Señor, ahora vuelve a levantar esa misma red y regresa a hacer aquello que ya había renunciado para seguir al Maestro, pero regresa para atrás. Con un rostro caído, avergonzado, el Señor lo encuentra en el mar y se mete al agua porque está desnudo, y se viste y lo confronta, y el Señor trata con él, le trata con su amor hacia él, y tratando de restablecerlo para poder usarlo otra vez. Y qué dichoso, qué bendición fue que cuando escuchó aquellas mismas palabras que escuchó el primer día que se encontró con él, se lo ofreció de nuevo y le dijo: ven, sígueme. Después de tanto fracaso, después de llorar amargamente, sabiendo que le había fallado a su Salvador, a su Maestro, que era cierto que él lo negó y lo iba a negar, y pasó, abandona su ministerio, y Dios ahora le está dando las mismas palabras: sígueme. Wow. ¿Se acuerda, querido hermano, cuando Jesús pasó por su camino? ¿Se acuerda cuando le llamó a usted para seguirle a Él? ¿Se acuerda usted cuando sentía la emoción de que no sabía qué significaba esta nueva vida en el Señor, para qué iba a pasar, si no pensaba en cambios de vida? Lo único que usted quería era seguir al Maestro. Lo más importante era que ahora tenía una nueva vida en Cristo, y estaba emocionado, y cada paso que tomaba era una experiencia nueva, y iba aprendiendo versículos, iba aprendiendo los nombres de la Biblia, y de los libros y de la Biblia, y los nombres de la iglesia, y cómo orar. ¿Se acuerda cuando la primera vez que alguien le pidió a usted orar en público? Y los nervios que sentía, decía: yo ni sé qué voy a decir y cómo lo voy a decir. Y más o menos ahí macheteando las palabras, ahí decía una oración, y quizás una oración tan sencilla, pero lo decía con todo su corazón, porque era lo único que usted sabía, era simplemente seguir. ¿Se acuerda? Cuando solo se preocupaba de venir en pos de Él. Versículo 17 dice: y les dijo Jesús: venid en pos de mí. Fueron las primeras palabras, la primer comisión, el primer mandato, el primer llamado: venid en pos de mí. Le propongo, cristiano, ¿hay algo más importante en la vida cristiana? ¿Hay algo más importante en el ministerio, en la obra, que un cristiano simple y sencillamente venga en pos de Él? ¿Se acuerda cuando era lo único que le preocupaba en la mañana? Cuando se despertaba en la mañana y con emoción venía en pos de Él a buscarlo con su palabra, y leía los versículos, y según usted agarraba su pluma y hacía notas y bosquejos a saber qué ponía allí, pero usted estaba encantado de nomás ir en pos de Él. No le importaba puestos, no le importaba reconocimiento, no les importaba ministerio, que si iba a enseñar o lo reconocían o si lo conocían. Lo único que les interesaba era ir en pos de Él. ¿Se acuerda? Pablo lo expresó de esta manera en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo y lo tengo. ¿Por qué? Para ganar ¿a quién? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. ¿Se acuerda? Cuando lo único que le interesaba era que Dios le hablara a usted.
¿Se acuerda, cristiano, cuando peleaba por los asientos de enfrente? ¿Se acuerda, hermana, cuando venía no solo con su Biblia, pero con un libro de notas? Porque usted llevaba sistemáticamente cada domingo y con fecha y los nombres y títulos de los mensajes. ¿Se acuerda, hermano, cuando usted se acercaba al pastor y le preguntaba: pastor, ¿cuál era ese punto? ¿Qué versículo dio? ¿Se acuerda cuando llegaba a casa y en vez de querer hacer algo más o ver qué es lo que pasó en el día, lo que llegaba y llegaba a estudiar lo que había escuchado y con amor y con entusiasmo quería más y más de Él, quería llegar a Él, conocerle a Él? Se despertaba y iba al trabajo pensando en Él, iba a almorzar y lo que estaba usted pensando no era tanto que iba a comer. Es más, ¿se acuerda, querido cristiano, cuando ni se comía todo su lonche? Lo dejaba ahí medio comido, pero lo que sí se hacía era sacaba la Biblia y ahí en el lugarcito, el rinconcito en su trabajo, leía la Biblia y se emocionaba y subrayaba y anotaba. Y según usted, en los tremendos estudios de la Biblia, se iba al Antiguo Testamento y agarraba versículos y quería después comprar una Biblia de estudio porque quería saber y enriquecerse con más versículos para ciertas verdades. ¿Se acuerda, hermano? Cuando lo más importante era venir atrás de Él. Ya no importaba tanto mis redes que dejé, no importaba en qué casa viviría, no importaba cómo me iría a mí, si tuviera o no, no me importaba si me hubiera mandado a África o a saber dónde más. Lo que nos interesaba era venir en pos de Él. Llévame donde quieras, Señor. Llévame donde quieras, quítame lo que tengas que quitarme, pero quiero ir en pos de ti. Oh, yo recuerdo ese joven. Cómo venía yo entusiasmado a la iglesia y me preparaba desde el sábado de la noche. Hermana, ¿se acuerda cuando usted sacaba toda la ropa de sus niños y lo ponía en el sofá y preparaba todo con los trajes y todo y planchaba la noche antes y pensaba qué van a comer porque quiero preparar bien para el domingo? ¿Se acuerda, querido hermano, hermana, cuando la vida era diferente así? Cuando nomás lo que importaba era venir en pos de Él, de sentir su presencia, de sentir su cariño, su amor, su poder, de que me está hablando a mí. Oh, qué gran emoción era cuando el predicador predicaba y a nosotros nos ardía el corazón. Queríamos que el predicador ya parara de predicar porque queríamos correr al altar para platicar con Dios y darle gracias por hablarnos. ¿Se acuerda? Él era nuestro primer amor. Trabajamos porque teníamos que comer y pagar los biles, pero no era tan importante el trabajo. Yo recuerdo a veces no comer, y no era porque no tenía, pero porque llegábamos del trabajo y nos subíamos al carro y nos íbamos a la ruta a visitar, a tocar puertas, a invitar personas hasta las 8 o 9 de la noche, y luego llegábamos a casa ya cansados y despertarnos al día siguiente, ir al trabajo otra vez temprano y allá realizando. No he ni comido, pero ni nos preocupaba. Me acuerdo de ese joven cuando jugábamos con nuestros amigos como si fuera conferencia. Y decía el uno: ok, ahora te toca a ti el predicador. Y uno dice: no, pues entonces yo voy a dar los anuncios. Y el otro dice: no, pues yo canto el especial. Y tomábamos turnos así. Recuerdo cuando nos subíamos al bus y orábamos por cada asiento, como que santificando cada silla. Y cuando terminábamos de orar por el bus, nos bajábamos y orábamos por las llantas de los buses. Mandaba a uno de los muchachos arriba del techo para que se subiera arriba del techo a orar por el techo. Recuerdo cómo nos despertábamos el domingo en la mañana. A mí me pareciera que íbamos a ir a una conferencia.
con una pluma aquí y con los zapatos bien brillados y el traje todo bien listo, y íbamos a sudar porque a correr íbamos el domingo en la mañana a buscar a la gente, andar de casa en casa. Estábamos emocionados. Y hay aquel domingo que llegáramos con las manos vacías, que no pudiéramos traer un visitante, o no, Dios nos usara para ver una persona salva o bautizada. Nos sentíamos fracasados porque estando cerca de Él, buscándolo, disfrutábamos del fruto, disfrutábamos de almas salvas, de bautismos, de vidas cambiadas, familias viniendo, disfrutábamos de pasar por el VAS, y gente de que ni habíamos invitado nos paraban y decían: hey, ¿para dónde van ustedes? Vamos a la iglesia, vamos también nosotros. Disfrutábamos que no había lugar y que teníamos que rogar y rogar al pastor: denos otro VAS, por favor, denos otro VAS. No es porque está descompuesto, pero porque queremos llenar el otro. ¿Se acuerda, hermana, cuando derramaba lágrimas en la predicación? ¿Se acuerda cuando no podía ni pasar mitad del canto especial? Y si en ese momento hubieran parado el servicio, usted hubiera venido enfrente, porque a Dios le había hablado a usted. Así era para estos hombres. Al principio era simplemente venir en pos de Él. No solo eso, pero venían en pos de Él después de Él. Él era primero en sus vidas. Todo lo que importaba era qué es lo que va a decir el maestro. Todo lo que importaba es ahora dónde nos va a llevar el maestro. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a presenciar? Lo que Él diga. Si comemos o no, lo que Él diga. Si vamos por acá o por allá, Él no tenía que alegar, simplemente se paraba y iba a otra comunidad, iba a otra ciudad, y ahí iban los discípulos atrás de Él, porque Él era lo más importante en sus vidas. ¿Se acuerda cuando Dios era lo más importante para usted? ¿Se acuerda cuando usted peleaba con su patrón e insistía: yo no voy a trabajar el sábado porque el sábado es para ir y ganar almas? ¿Se acuerda cuando usted tenía celo por el día del Señor y decía: no es cuestión, no pregunten, el domingo vamos a estar en la iglesia, en la mañana y en la noche, punto? Porque Él era primero en nuestra vida. ¿Se acuerda? No solo eso, pero ¿se acuerda, hermano, cuando entendíamos que Él nos iba a hacer pescadores de hombres? Dice la Biblia: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Algo ha pasado en el lapso de tiempo que ahora creemos que nosotros ya estamos completos. Ahora se nos ha subido a la cabeza y pensamos que ya llegamos, que ya la obra de Dios en mi vida ya ha cesado. Ya ahora es tiempo de que otros vayan en pos de Él. Ahora es tiempo de que otros se sacrifiquen. ¿Se acuerda, hermano, cuando usted entendía claramente en su corazón lo que usted realmente era? Más que un pescador con redes que no servían, redes descompuestas, ahí medio sobreviviendo en la vida, tratando de tener una existencia, tratando de proveer y vivir los días, día tras día, sin propósito. Pero el Señor un día en su infinita gracia pasó por nuestro camino y nos invitó a seguirle a Él, y comenzamos a ir en pos de Él, entendiendo que Él nos iba a hacer pescadores de hombres. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1 versículo 26. Dice la Biblia: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Eso les cala a algunos entre nosotros, quizás, porque hemos llegado a nivel donde nos sentimos nobles, nos sentimos sabios. Se nos olvida, mi hermano, dónde nos encontró el Señor, cómo nos encontró el Señor, qué es lo que éramos, de dónde nos rescató, de aquel lodo cenagoso, perdido, sin propósito. Se nos olvida, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo
escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo y lo menospreciado. Escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Se acuerda, hermana, cuando no dormía toda la semana porque usted iba a enseñar la clase dominical? ¿Se acuerda, hermano, cuando se emocionaba porque a usted le tocaba dirigir los cantos en el VAS? Y nervioso ni comía, porque entendía que no había nada en usted, nada posible, nada que podía clamar o descansar. Era un ignorante, un vil, un menospreciado, escogido por Dios. Yo no sé por qué Dios me llamó, pero estoy siguiéndolo a Él, venir en pos de Él. Y se acuerda, hermano, cuando primera responsabilidad, la primera clase, la primera vez que se paró en el coro, cómo sentía chinito toda la piel y con ganas cantó, con todo su corazón, bien desafinado, pero estaba con gran emoción. ¿Se acuerda cuando la predicación de la palabra de Dios caía como oro del púlpito hacia la banca y usted no quería desperdiciar nada y agarraba todo y decía: más, pastor, más, eso estaba bueno, y eso estaba bueno, y eso estaba bueno? Ahora se siente para atrás y analiza. ¿Se acuerda? Cuando no nos sentíamos muy sabios, cuando venía con una pluma en la mano, porque no va a ser que el pastor dice algo que yo voy a necesitar estudiar más al rato. Y estábamos como estudiantes a los pies de Gamaliel. Dame más, Señor. Dice la Biblia que cuando el Señor se volteó y le dijo a sus discípulos: ustedes también me van a dejar. Pero dijo: ¿a dónde más iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque cada palabra que salía del maestro era como un tesoro. ¿Se acuerda? Cuando no se creía la gran cosa, no se creía el gran taco. ¿Se acuerda? Cuando era suficiente humilde, que era uno de los primeros corriendo enfrente. No le importaba quién lo mirara, no importara quién pensara de usted o qué dijeran de usted. Lo único que le interesaba a usted es obtener más de Él, porque separados de ti, Señor, nada puedo hacer. Oh, yo recuerdo la noche antes de casarme con mi esposa, no dormí, no era por la emoción, no me pegó que me estaba casando hasta que vi que mi esposa venía con mi suegro. Ahí me pegó. Pero la noche antes yo recuerdo no dormir. No era por nervios, era porque me sentía: Señor, yo ser un esposo. Miraba a mi familia, miraba la trayectoria que tenía, la historial de mi familia, lo que yo había aprendido, lo que había visto con mis propios ojos. Y dije: Señor, no me permitas echar a perder mi matrimonio. Esa señorita va a ser para mí, Señor, por favor. Y oré como que estaba pidiendo por una conferencia o por un campamento: Señor, por favor, ayúdame. Recuerdo a mi papá entrar al cuarto y me dijo: hijo, ya duérmete, mañana no te vas a querer despertar. No dormí toda la noche, pero esa noche lloré y lloré. Y dije: Señor, si tú me usaras, si tú usaras a mí y mi esposa, Señor, va a ser por tu gracia, va a ser por tu pura gracia, Señor. Porque yo debo ser un desastre, yo debo ser un fracaso, yo debo ser alguien que arruina su matrimonio, alguien que arruina su familia. Eso es lo que debo de ser. Señor, separado de ti no quiero, no puedo, entiendo que no soy nada. Recuerdo el primer domingo que prediqué a una congregación de alrededor de unas 300 personas. El pastor nos confió. Yo prediqué esa noche, mi hermano predicó en la mañana.
Y prediqué 1 hora y 15 minutos. Le di vueltas al asunto como no se imagina. Estaba bañado en sudor, estaba gritando, yo ni sé qué dije ese día. Pero ese día estaba tan nervioso, me temblaban las piernas, con un miedo increíble. Recuerdo la primera vez que pisé aquí, entendiendo que me tocaba predicar a mí al día siguiente. Estando aquí como un jovencito de 17, 18 años de edad, sentándome ahí arribita, mirando este lugar lleno, mirando lo que pasaba aquí, los grandes avivamientos y los grandes hombres que sobre la plataforma predicaban. Yo sentado allí en los descansos, yo me subía a tomar foto de todo esto y luego pensar aquel día que llegué y recuerdo mi esposa me dijo: ponte ahí para tomarte una foto para mí. Y me recordé que cuando tenía 18 años de edad, yo me paré aquí atrás de este púlpito y mi hermano me tomó una foto de allá arribita. Y rápido lo hice porque los guardias me iban a bajar. Me bajé y me bajé de la plataforma porque me iban a bajar. El primer domingo que estaba predicando aquí, mi hermano me mandó un mensaje porque él había encontrado esa foto. Y él, conociéndome a mí y conociendo a mi esposa y ver todo lo que Dios había hecho en nuestra vida, para ahora estar allí, dice él que él miró la pantalla de la computadora y vio esa foto y comenzó a llorar y dijo: gloria a Dios, lo que Dios puede hacer con quien sea que está dispuesto a seguirle a él. Yo entiendo cada mañana cuando salimos de aquí, cada vez que salimos de esta puerta, yo entiendo la importancia, porque yo sé que yo no puedo. Mi gramática español y en inglés es horrible, es horrible. No tengo conocimiento como algunos quizás, o la elocuencia, pero entiendo una cosa, que nada de eso importa si tan solo voy en pos de Él. ¿Se acuerda cuando usted se sentía igual? ¿Se acuerda cuando dejábamos nuestras redes por seguirle a Él? Dice allí en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 33. Dice la Biblia: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pedro había regresado a pescar, amando más aquello que el Señor. Pero Cristo le llamó de nuevo y volvió a dejar sus redes. ¿Se acuerda, hermano, cuando era fácil dejar cualquier cosa que Dios nos pedía? ¿Se acuerda, joven, qué rápido fue usted para dejar la música? Yo recuerdo cuando Dios quebrantó mi corazón y venimos del campamento ese año y yo no esperé a hablar con nadie. Yo subí al cuarto arriba, agarré todas mis cosas, mi música y cassettes y ropa que me recordaba de fiestas y cosas. Lo agarré todo, lo eché en una bolsa, agarré trofeos, agarré cosas y lo eché en una bolsa de plástico y salí afuera y salí atrás y lo eché en un bote de basura y ni me preocupé ni me molesté. Lo hice con gusto, lo hice con ganas y lo haría otra vez. ¿Se acuerda cuando usted dejaba cosas fácilmente para el Señor? ¿Se acuerda cuando dejaba malas amistades y relaciones que usted sabía que a Dios no le agradaba?
¿Se acuerda cuando no iba a ciertos lugares por el temor a Dios? Decía, no, no vaya a ser que eso no le agrada a Dios. Y fácil dejaba esa red también. ¿Se acuerda, hermana, cuando dejaba vestuarios? Porque sabía usted que a Dios no le agradaba eso. ¿Se acuerda, hermano, cuando dejaba malas costumbres? Porque sabía usted que a Dios no le agradaba. Recuerdo llegar a la casa de nuestra luna de miel, mi esposa y yo. Y llegamos a la casita, al apartamento que había yo rentado, $500 al mes. Y para antes de entrar, ¿verdad? Entramos al apartamentito y recuerdo desempacamos, bajamos las cosas, miramos que mi mamá y su mamá habían arreglado la recámara. Había yo comprado una recámara y todas las cosas, las cobijas, todo. Ellos, mientras estábamos en una miel, fueron y arreglaron toda la recámara y hasta pusieron, creo que, velitas y todo eso. Y recuerdo entrar a ese lugar y decir, this is ours. Este es algo de nosotros. Y esa noche mi esposa y yo nos pusimos de rodillas y oramos no por las bendiciones, no por tener cosas. Yo recuerdo esa noche, porque entre lágrimas le dijimos, Señor, usa nuestras vidas. We just want to be used, that's it. Si nunca tenemos un sofá, si nunca tenemos una televisión, si nunca tenemos lujos, it's okay, Lord, nomás usa nuestra vida, usa nuestro matrimonio, que los hijos que nos vas a dar, que podamos ser usados por ti, Señor, úsanos. Y era el hambre, era el deseo que teníamos en el corazón. Y doy gracias a Dios que has venido momentos difíciles, han venido momentos de cuestiones y difíciles, noches largas donde hemos derramado lágrimas, donde hemos tenido confusión, donde ha sido duro. Pero escúcheme bien, la diferencia siempre ha sido de dejar las circunstancias, de apartarnos de nuevo, de alejarnos de las responsabilidades, de alejarnos de las cargas, de alejarnos de la crítica, de los ataques, de la burla, e ir a solas, ir en pos de Él de nuevo. No ha sido fácil. Y yo sé que no hemos terminado. Hay un corito en inglés que me encanta. He's still working on me. Él sigue trabajando en mí. Y yo doy gracias a Dios. Mientras yo y mi esposa sigamos en pos de Él, Él va a seguir haciéndonos pescadores de hombres. No hemos llegado. Y no vamos a llegar hasta que estemos allá en la gloria con Él. Hermano, ¿se acuerda usted cuando le ardía su corazón? ¿Se acuerda cuando ayunaba y no le decía a nadie, pero ayunaba para que Dios derramara su poder? Joven, ¿te acuerdas cómo ardías por el poder de Dios y querías que Dios te usara? Leías los libros de grandes hombres de Dios y decías, Señor, if you would only use me like that, si nomás me usaras así. Y escuchábamos lo que ellos oraban y oraban para la llenura del Espíritu Santo, y nosotros casi verbatim, palabra por palabra, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de ti, quiero ser usado por ti. ¿Se acuerda? Cuando no ponía tanta atención a los problemas porque estaba enamorado de su Salvador. Do you remember? ¿Qué le ha pasado, hermano? ¿Quién le robó eso? ¿Cuándo dejó de ir en pos de Él? ¿Cuándo abandonó el llamado más alto, más sagrado, de ir en pos de Él? Quizás usted no entiende el mensaje esta noche porque nunca experimentó que Dios le dijera, ven, sígueme. Oh, fue salvo.
está aquí porque sabe que va al cielo. Pero le pregunto, ¿cuántas veces no haya sido que el Señor pasó por su camino y le dijo a usted: te invito, ven en pos de mí? Y quizás nosotros dijimos: no, ¿cómo voy a dejar esto, hermano? Mis redes, ¿cómo? Señor, alguien más. Y Dios tuvo que alguien más. ¿Usted ha escuchado ese llamado? ¿Ha escuchado eso? Yo recuerdo la noche que yo lo escuché por primera vez, y era algo que ardía en mi corazón, que no podía pelearlo. Por más que agarré de la silla, por más que dije: no, alguien más, Dios, alguien más, yo tengo mis planes, tuve que rendirme en el altar llorando como un niño. Y no había llorado en mucho tiempo, por la amargura y resentimiento que le tenía a mi padre, por la rebeldía que estaba en mi vida. Tenía un corazón duro. Y pasé enfrente y derramé mi vida al Señor. Le dije: Señor, si tú me quieres usar, úsame, pero no quiero ser uno más, Señor. Usa mi vida, úsame. Yo sé que no soy perfecto y no somos perfectos, pero una cosa hacemos, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ir en pos de Él. ¿Cómo se revolucionaría nuestra vida, nuestros hogares, nuestra iglesia, si cada cristiano aquí comenzáramos de nuevo a simple y sencillamente ir en pos de Él? Padre Santo, bendice el mensaje de tu palabra. Señor, solo tú, Señor, el autor de la fe, sabes dónde estamos cada uno de nosotros. Yo pienso de diferente manera, porque la manera que tú me llamaste, lo que has hecho en mi vida, yo recuerdo todo eso. Y quizás esta noche mis hermanos aquí lo recuerdan de diferente manera. Pero hay algo indudablemente que es la verdad, y nadie aquí puede escaparse. Es que un día tú pasaste por nuestro camino y comenzó nuestro peregrinaje, nuestra jornada contigo, Señor. Y al principio éramos diferentes. Al principio estábamos en fuego, enamorados de ti, de tu palabra, de los cantos cristianos, de ir a la iglesia, de ganar almas. Queríamos llenar un bus, queríamos llenar un salón, queríamos llenar el auditorio, queríamos impactar la obra tuya, porque sabíamos que tú querías ganar al mayor número. Ardía dentro de nuestro corazón. Pero algo ha pasado, algo sucedió.